Buenos días a todos y bienvenidos a la primera sesión del Foro de la Gobernanza de Internet en España 2020, que está centrada en un tema de plena actualidad, el uso de la tecnología como herramienta básica para luchar contra la COVID-19. Para ello, para hablar de este tema, contamos con 4 estupendos ponentes: Santiago Graña Domínguez, subdirector general de Impulso a la Digitalización de la Administración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; María Álvarez, responsable de Relaciones Gubernamentales. Bienvenidos a la primera sesión del Foro de la Gobernanza de Internet en España 2020. Nuria Oliver, comisionada de la Generalitat un tema de plena actualidad, el uso de la tecnología como herramienta básica para luchar contra la COVID-19. A todos ellos, muy buenos días y gracias por su presencia. Si hablamos de tecnología para luchar contra la pandemia, quizás una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza son las aplicaciones de rastreo de contactos. Por eso quiero que empecemos hablando de ellas y os quiero proponer una pregunta de arranque. ¿Cuál es la eficacia de estas aplicaciones en la prevención de la difusión del virus y son verdaderamente útiles si no se consiguen tasas de descarga suficientes por parte de la población? Empezamos con María. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Un placer estar participando en esta mesa. Pues bueno, las aplicaciones de rastreo de contactos o exposición de notificación al virus son una buena solución, pero tampoco es la panacea a todos los problemas, ¿no? Creo que hay que entenderlas como herramientas o medidas complementarias, suplementarias, también del rastreo de contactos manual o tradicional y, por supuesto, de otras medidas también necesarias, dotación de recursos sanitarios, realización de test, etcétera. Hay algún estudio, por ejemplo, un famoso estudio de la Universidad de Oxford, que fue objeto de ciertas malinterpretaciones. Se venía a decir que hablaba de en torno a tasas de descarga del 60-70% de la población para que tuvieran efectividad, pero luego ese estudio fue matizado por el MIT diciendo que ese 60% partía de la base de que no se tomaban otras medidas complementarias. Posteriormente, la Universidad de Oxford también sacó otro estudio diciendo que, suponiendo un nivel de adopción del 15%, se podían reducir las infecciones en un 15% y las muertes en un 11% si estamos hablando de que eso se complementa del rastreo de contactos manual o tradicional. Y lo que creo que sí existe un consenso generalizado es en el valor de este tipo de tecnología para prevenir futuras oleadas del virus, en la medida en que, bueno, también la tecnología, el uso del móvil permite esa adopción a gran escala, esa rapidez, y un rastreo de contactos manual, pues lógicamente es muy intensivo en personas, número de personas que se necesitan para hacer ese seguimiento y es lento. Muy bien, Nuria, ¿cuál es tu opinión? ¿Son realmente eficaces? ¿Hace falta complementarlas con más medidas? Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Efectivamente, quizás primero tenemos que entender para qué sirve el rastreo de contactos y qué limitaciones puede tener el rastreo manual donde la tecnología puede ayudar. El rastreo de contactos es una técnica tradicional de la salud pública cuyo objetivo es la identificación temprana, lo más tempranamente posible, del máximo número posible de casos infectados, para que estos casos se aíslen. En realidad, el objetivo es aislar a las personas positivas de coronavirus para evitar aislar a toda la población, que es lo que se hace con confinamientos generalizados, ¿no? Esto forma parte de una estrategia que en inglés se escribe TTI, en castellano sería TTA, que es trazar para saber a quién testear, para saber a quién aislar. Y las apps entrarían dentro de la primera letra, la de trazar. Entonces, el trazado manual, que es la técnica básica, primordial y fundamental en todos los países del mundo, independientemente de si tienen apps o no, tiene 4 limitaciones donde quizás las apps pueden ayudar. La primera es que depende de la memoria de la persona, porque los rastreadores llaman a las personas positivas y les preguntan que recuerden con quién han tenido un contacto cercano. La segunda es que esas personas tienen que tener nombre, apellidos y teléfono, porque acto seguido el rastreador las va a llamar para determinar su riesgo de contagio. La tercera es que tiene dificultades para funcionar internacionalmente o cruzando fronteras. Y la cuarta es que es muy intensiva en recursos humanos, porque conforme va habiendo cada vez más casos se necesitan más rastreadores. Y ahí es donde surge la idea de usar los móviles como complemento para el rastreo. Sin embargo, tenemos que entender que las aplicaciones de rastreo también tienen sus propias limitaciones en función de la tecnología que se use. En España, al igual que en muchos países de Europa, se ha decidido utilizar una arquitectura descentralizada utilizando como sensor el Bluetooth.
Algunas de las limitaciones de este acercamiento son, en primer lugar, la limitación de la inclusión o de la adopción, donde hay un mínimo de un 15 o un 20% de adopción necesario para que realmente tengan algún tipo de impacto, y además las brechas socioeconómicas y demográficas naturales que existen con respecto a la adopción, porque se necesitan móviles que sean compatibles con un protocolo de Bluetooth del que no son compatibles todos los smartphones. En segundo lugar, otra limitación es la eficacia real de estas apps. El Bluetooth tiene dificultades para poder ser usado como un sensor de proximidad física, porque en realidad no fue diseñado para ser un sensor de proximidad física. Sabemos que no tiene acceso a información de contexto, como por ejemplo si las personas llevaban mascarilla o no, si había una mampara separando a las personas. Puede dar lugar a falsos positivos, es decir, a pensar que había un contacto cercano cuando no lo había o era un contacto sin riesgo, y también a falsos negativos, es decir, a no detectar contactos cercanos porque a lo mejor el móvil estaba metido en un bolso o porque el móvil estaba conectado con unos auriculares de Bluetooth y el Bluetooth se confundía, ¿no?, etcétera. En tercer lugar, existen obviamente cuestionamientos y riesgos de privacidad y de seguridad, fundamentalmente porque estamos hablando de una aplicación que estaría adoptada masivamente por muchas personas, con lo cual, si hay alguna vulnerabilidad de seguridad, afectaría a un número muy grande de ciudadanos. En cuarto lugar, tenemos que entender siempre que estas apps en ningún caso son una solución, sino que son parte de la solución dentro de un contexto de esta cadena de trazar para saber a quién testear, para saber a quién aislar, donde es absolutamente necesario tener la capacidad para poder hacer test lo más rápidamente posible. Sabemos que cada día que tardas en tener el resultado del test es un día en el que puedes estar infectando a muchas personas, con lo cual igual te da a tener el rastreo o no. Y luego la capacidad para aislarse. Según nuestra gran encuesta ciudadana, COVID-19 Impact Survey, contestada por 300.000 personas en España, sabemos que un 55% de los participantes nos dicen que no se podrían aislar si se tuviesen que aislar. Entonces tenemos que entender que son una pieza pequeñita de un puzzle complejo donde todas las piezas tienen que estar engranadas, y además tenemos que hacer estudios exhaustivos de la eficacia de estas apps, porque realmente no sabemos ahora mismo si lo que detectan como un contacto cercano, si realmente es contacto cercano o no, y tampoco sabemos cuántos contactos cercanos no detectan, ¿no?, cuántos falsos negativos tienen. Son parte de la solución, son una pieza pequeñita en un puzzle complejo. Santiago, buenos días. Con vuestra experiencia con la aplicación que estáis desarrollando, ¿cuál es tu opinión sobre esa eficacia y si se necesitan tasas altas de descarga? Sí, bueno, en primer lugar, buenos días, Emilia, y muchas gracias por la invitación a este foro de la gobernanza de Internet, y un saludo a todos los asistentes, ¿no? Como hemos ido contando en los medios y sin duda conocéis, en España se optó por una prueba piloto inicial en San Sebastián de la Gomera a finales del mes de junio y durante el mes de julio, en la cual simulamos varias olas de contagio de la pandemia, ¿no?, para estudiar el comportamiento de la aplicación y algunos aspectos, pues, como la percepción de la privacidad, la usabilidad. Incluso nos ayudó a calibrar la herramienta, ¿no? Como principales conclusiones respecto a la eficacia por la que me preguntas, es efectivamente una herramienta que automatiza los procesos de rastreo manual que muy bien ha descrito Nuria. Es una herramienta que ve más, porque es capaz de alertar no solo a personas conocidas de las que puedas dar una referencia, sino también a las desconocidas. Recuerda más, porque lleva un registro fiel de las últimas 2 semanas de tus contactos. Es más rápida, porque en pocas horas puedes avisar a una persona para que tome medidas de confinamiento o se ponga en contacto con un servicio público de salud. Yo diría incluso que es menos intrusiva que una entrevista donde tienes que desvestirte, ¿no?, en los últimos días y decir dónde has estado y con quién has estado. O sea que en este sentido es más garante de la privacidad. Y comparándola con las medias que manejábamos a nivel nacional de número de contactos identificados en rastreos manuales, que se manejan del orden de 3,5 contactos identificados por cada persona diagnosticada positiva, pues aquí hemos visto que podíamos superar incluso los 6, ¿no? Llegábamos a 6,4 contactos identificados. Efectivamente, nosotros estamos manejando estudios donde se dice que con un 20% de adopción se puede reducir en 1/3 las cadenas de transmisión de la pandemia.
a ese objetivo nos queremos fijar, pero en todo caso, bueno, pues yo también insisto en que es una herramienta de gran utilidad que es complementaria necesariamente, aquí no hay silver bullet, ¿no? Y bueno, en todo caso aprovecho para animar a su descarga a quienes todavía no lo hayan hecho, ¿no? Uh-huh. Google y Apple han unido fuerzas para desarrollar tecnología de rastreo de contactos y de notificación de exposición al virus. ¿En qué consiste, María, esta tecnología? Pues está pensada para contactos entre personas desconocidas, un poco como ya lo venía describiendo Nuria y Santiago, ¿no? Que se escapan a nuestra red, a nuestro control. Al final nosotros tenemos controlados esos con quién hemos estado dentro de nuestra propia red de contactos, pero esos encuentros casuales, digamos, por ejemplo, en el supermercado, en un autobús público, en un banco, en un parque, pues ya se escapan de nuestro control. Pongamos dos personas que no se conocen, que coinciden, por ejemplo, 10 minutos sentados en el banco de un parque público. Durante todo ese tiempo, según la tecnología de la interfaz de programación de aplicaciones que hemos puesto a disposición de los gobiernos para el desarrollo de estas apps, Google y Apple, basada en la tecnología Bluetooth de bajo consumo energético, dos teléfonos, dos dispositivos móviles estarían constantemente intercambiando unos códigos no personales, identificadores de Bluetooth no personales, de tal manera que cada dispositivo es a su vez emisor y receptor de esos códigos, ¿no? Esos códigos rotan además con frecuencia para prevenir el tracking aproximadamente cada 15 minutos. Esos códigos se almacenan a nivel del propio dispositivo durante un periodo de 14 días. Pongamos que unos días después una de esas personas es diagnosticada COVID-19 positivo y decide compartir eso con la autoridad gubernamental, o sea, a través de su app. Los códigos de esos últimos 14 días se suben a un servidor y el teléfono de la otra persona está periódicamente chequeando esos beacons y se descarga los beacons, de modo que se produciría un matching de códigos a nivel del propio dispositivo, ¿no? Esto es lo que se conoce cuando ese matching de códigos se produce a nivel del propio dispositivo, es un modelo descentralizado. En Google y Apple aquí es importante recalcar que solo ponemos a disposición de las autoridades una interfaz de programación de aplicaciones y aquí los gobiernos tienen un rol muy importante que jugar en la medida en que son ellos quienes fijan esos parámetros de tiempo y distancia en base a los cuales consideramos que se constituye que se ha producido una exposición al virus. Ellos pueden ir modificando esos parámetros en función de la evolución de la pandemia. Fijan, por ejemplo, también son quienes diseñan un sistema de verificación de diagnóstico o, por ejemplo, su política de privacidad en el contexto de su aplicación como responsables del tratamiento de datos. Hemos también publicado una serie de información, especificaciones técnicas, términos y condiciones de uso de nuestra API. Y entre estos términos y condiciones de uso, pues cabe destacar que solamente las autoridades sanitarias o la autoridad que tenga la competencia en esta materia tendrá acceso a nuestra API con la regla general de una única aplicación por país para evitar la fragmentación y garantizar la interoperabilidad. Solo los datos se van a utilizar para esta finalidad concreta en la lucha del COVID-19. No se permite el acceso al dato de localización a través de permisos de la app ni a la lista de contactos del dispositivo. Las aplicaciones tampoco pueden tener publicidad ni se utilizarán los datos para cualquier finalidad comercial o publicitaria. Y luego un punto importante también es la voluntariedad del sistema en el sentido de que pues, las aplicaciones tienen que pedir el consentimiento del usuario y no interferir en la capacidad del usuario de desinstalarse la aplicación o deshabilitar el Bluetooth. De ahí pues, la importancia que antes decía Santiago pues, también de esa labor de promoción, de incentivar la descarga de la aplicación, también bueno, pues, explicando las protecciones de privacidad tanto de la API como de las aplicaciones. Santiago, has participado en el diseño de la aplicación Radar COVID. Háblanos de este proyecto y de la contribución que están haciendo las comunidades autónomas. Okay. Pues, a ver, lo primero, con una nota anecdótica en lo personal, deciros que, vamos, sin duda este ha sido uno de los proyectos más exigentes de mi trayectoria profesional y ya peino canas, ¿no? Como sin duda conocéis, pues ha acaparado muchísima atención mediática y sensibilidad social, ¿no? Por ser una herramienta, bueno, pues muy cuestionada respecto a temas de privacidad, ¿no? El trabajo ha sido bajo presión en estos meses y todavía nos quedan algunos desarrollos por la situación de la crisis sanitaria, ¿no? Y bueno, pues en definitiva a uno lo que le queda es la satisfacción por la contribución, ¿no? Desde el ámbito de la transformación digital a aportar este granito de arena en la pandemia, ¿no?
Yendo al proyecto en sí, pues nosotros optamos, la primera decisión que tuvimos que adoptar en la concepción del sistema en un país tan descentralizado como España es si íbamos a integrar soluciones desarrolladas en comunidades autónomas en una suerte de interoperabilidad nacional o íbamos a desarrollar una solución propia, ¿no? Tal como hemos debatido en grupos de trabajo con la Unión Europea, el enfoque en otros países de nuestro entorno era abordar una solución nacional que luego podría ser interoperable a nivel de Unión Europea y así lo hicimos y compartimos esta estrategia con las comunidades autónomas, ¿no? Luego, también nos volcamos en el mes de julio, como he mencionado anteriormente, en la constitución de un piloto, bueno, pues que se pudo percibir a lo mejor como un retraso cuando podríamos haber ido directamente a la solución definitiva, pero yo creo que el piloto nos permitió testar la herramienta y sinceramente creo que hemos llegado en mejores condiciones cuando la hemos abierto en público ya durante el mes de agosto, ¿no? Nos permitió medir la percepción de la privacidad, gestionar también los mensajes a los ciudadanos para que fuera más usable, más entendible y también calibrar técnicamente la herramienta, ¿no? Respecto a claves de diseño, se ha mencionado anteriormente pues, el uso de teléfonos móviles y Bluetooth de baja energía. La tecnología estaba ahí. Es cierto que específicamente el Bluetooth no estaba diseñado como un sistema de medición de distancias, pero bueno, a la postre y con las calibraciones oportunas se ha visto que puede hacer perfectamente el trabajo, ¿no? Optamos también por una estrategia de máxima garantía de la privacidad y aquí agradecemos el trabajo del equipo de P3T con Carmela Troncoso al frente. Hemos utilizado ese protocolo, hemos hecho incluso una adaptación literal de la parte servidora publicada en código abierto por este equipo. Y nos ha permitido también, con la ayuda de Apple y Google, que cogieron este protocolo y lo implementaron en su sistema de notificación de exposiciones. Yo quiero también agradecer, tenemos a María, representante de Google, ese esfuerzo que han hecho estas dos empresas por facilitar el trabajo de tantos países que hemos utilizado esta solución y que nos ha simplificado mucho la creación de aplicaciones en torno a tecnologías como Bluetooth, ¿no? Ahorrándonos mucho trabajo de pruebas de campo, ¿no? Ha sido un trabajo bajo presión. En este sentido, nos hemos apoyado también en proveedores de nube, donde el equipo de desarrollo no solo se ha encargado del desarrollo de las apps, sino de gestionar todas las componentes de servidores en nuestros CPDs y con nuestros equipos tradicionales. No hubiéramos llegado en tiempo si no hubiéramos optado por soluciones en la nube que garantizan obviamente la seguridad del sistema. Hemos tenido que poner también mucho foco, particularmente en septiembre, a los temas de accesibilidad para dotar a esta herramienta de una accesibilidad AA y una alta sensibilidad en colectivos con diversidad funcional a que no tengan barreras para utilizar este tipo de soluciones y hemos sido muy sensibles a esto. Y estamos trabajando con grupos de trabajo en la Unión Europea, particularmente la red eHealth, en los temas de interoperabilidad entre países. En pocas semanas, posiblemente a finales de este mes, podamos tener la solución Radar COVID ya interoperada con algunos países como Alemania e Italia que se van incluyendo en esta suerte de nodo de interoperabilidad que se constituye a nivel europeo. Me preguntabas también por las comunidades autónomas. He mencionado anteriormente que el enfoque era el sistema nacional, pero obviamente esto requiere de la participación de las comunidades autónomas. Es cierto que hay una única aplicación que se descarga en todo el territorio y que tiene estas funciones del recuerdo de los contactos, ¿no? Del registro de los mismos y de la recepción de alertas a los usuarios. Pero las comunidades autónomas, no solo en el proceso de las pruebas diagnósticas, sino también en la entrega de los códigos para los casos confirmados que los usuarios de una manera voluntaria introducen en la aplicación, pues juegan un papel fundamental, ¿no? Pedro Sánchez a finales de julio, el 31 de julio, en un
conferencia de presidentes autonómicos brindó la herramienta y yo tengo que agradecer que todas las comunidades autónomas en las primeras fechas de agosto solicitaron la adhesión formal a esta herramienta. Hemos trabajado con ellos también en un calendario bajo mucha presión en el mes de agosto, en plenas vacaciones típicas en España, y en septiembre. Y a finales de septiembre todos los territorios, incluyendo también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, estaban integradas en el sistema. Si bien es cierto que Cataluña se la espera de forma efectiva a lo largo del mes de noviembre, ¿no? Entonces estamos ahora obviamente concentrados en este despliegue nacional. Hemos repartido la semana pasada materiales en lenguas cooficiales a las comunidades autónomas y hemos promovido con ellas actividades de difusión. Creemos que todavía hay recorrido para una mayor adopción. Tenemos 5 millones de descargas, que son más de un 10% de la población española, pero aún nos fijamos como mínimo ese objetivo del 20% del que antes hablaba. Y yo creo que las comunidades autónomas en su territorio pueden hacer un gran trabajo en la difusión de esta herramienta. Por lo demás, yo creo que con el recorrido que tenemos desde mediados de septiembre, donde los primeros territorios han empezado a entregar códigos, hemos ido viendo cómo se han ido superando los recelos por parte de los usuarios, que el tratamiento de la privacidad es correcta y así nos lo ha ratificado alguna organización de consumidores. En definitiva, que es una herramienta útil, si bien es cierto que precisa este efecto red, ¿no?, y de solidaridad, ¿no?, que precisa la colaboración de los ciudadanos, aun cuando es absolutamente voluntaria y, por supuesto, anónima y sin ánimo de geolocalizar a nadie o entrometernos en su privacidad. Quiero que sepáis que se están generando un montón de preguntas que a ver si al final tenemos un tiempito para poderos ir haciendo, porque algunas son muy interesantes. Pero antes quería saber, porque la mesa no solo versa sobre las aplicaciones de rastreo, sino de todo lo que se está haciendo con la tecnología para intentar luchar contra la pandemia. Nuria, vosotros también estáis trabajando muy activamente utilizando la ciencia de datos, ¿no?, de muchas maneras posibles para intentar vencer al virus o al menos intentar detenerlo. Cuéntanos vuestro trabajo, que es muy interesante. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que llevamos desde marzo trabajando muy intensamente. Hemos creado un grupo de expertos y expertas del sistema investigador de la Comunidad Valenciana, llamado el Grupo de Ciencias de Datos en la lucha contra COVID-19, y está enmarcado dentro del comisionado para Presidencia de la Generalitat que ostento, que es una posición honorífica, altruista y voluntaria como el resto de miembros del grupo. Desde marzo estamos trabajando en 4 áreas donde pensamos que el análisis de datos puede ayudar a una mejor toma de decisiones públicas en el contexto de la pandemia y también a evaluar si esas políticas públicas están funcionando o no. La primera línea de trabajo ha sido un análisis de la movilidad agregada y a gran escala y anonimizada a través de una colaboración con el INE, que a su vez tenía una colaboración con las 3 más grandes empresas de telecomunicaciones del país, y esta colaboración ha sido mediada por la Secretaría de Estado. Nosotros fuimos nombrados la comunidad autónoma piloto por parte de Nadia Calviño para el análisis de estos datos de movilidad con diferentes objetivos. El primero, para poder medir si las medidas de contención habían conseguido reducir la movilidad, qué tipo de movilidad se había reducido y además qué impacto epidemiológico podía tener esa reducción. Constatamos una gran reducción de la movilidad en la Comunidad Valenciana, un gran éxito de la campaña de quedarse en casa, y en la segunda línea de trabajo hemos desarrollado modelos epidemiológicos computacionales, tanto modelos que se conocen como metapoblacionales, tipo SEIR, como modelos individuales de agentes. Estos modelos nos permiten no solamente predecir cómo va a evolucionar la curva pandémica, sino también hacer diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si redujésemos la movilidad? ¿O qué pasaría si hiciésemos un rastreo del 60% de los contagiados? ¿O qué pasaría si hubiese un 30% de la población que no es susceptible a contraer coronavirus porque ya tiene algún tipo de inmunidad cruzada, ¿no? Creo que era la tercera línea de trabajo, que eran modelos predictivos para determinar el número de UCIs, el número de hospitalizaciones, y también hicimos un estudio para inferir la prevalencia de la población, de la prevalencia del virus en la población, porque en la primera oleada no había test suficientes y una de las grandes preguntas era intentar saber cuánta gente realmente había estado infectada.
Nosotros ya en abril inferimos unos porcentajes que luego fueron muy similares a los que quedaron ratificados por el estudio de seroprevalencia del Carlos III. Y la cuarta línea es una gran encuesta ciudadana, que podéis ver el link arriba en mi fondo, que se llama COVID-19 Impact Survey. Se ha convertido en una de las más grandes encuestas ciudadanas a nivel internacional. Tiene más de 350.000 respuestas y es una encuesta anónima con tan solo 25 preguntas que intenta entender la situación y la percepción de la ciudadanía durante esta situación pandémica. Se ha convertido en una herramienta fundamental para ayudarnos a suplir brechas de datos, porque no existían ni existen, ¿no?, fuentes de datos que, por ejemplo, nos ayuden a entender las medidas de protección individual que adoptan las personas, la percepción que tiene la ciudadanía sobre qué actividades son seguras o no, la prevalencia de síntomas, el impacto psicológico de la pandemia, el impacto laboral y económico, la disponibilidad de tests o no, etcétera. Animo a todos los que estáis escuchando esta sesión a que contestéis la encuesta si no la habéis contestado. Idealmente se contesta todas las semanas porque tanto nuestra situación personal como la situación pandémica cambia cada semana. Uno de los resultados de la encuesta, por ejemplo, que nos ha resultado muy interesante y al mismo tiempo muy relevante dentro de lo que he comentado de la estrategia TTA, trazar para saber a quién testear, para saber a quién aislar, pues es que un 55% de los encuestados, semana tras semana tras semana, ya llevamos 29 semanas haciendo la encuesta, reporta que no se podría aislar si se tuviese que aislar. Fundamentalmente por compartición de hogar. El segundo motivo es cuidado de otras personas, especialmente hijos. Y luego tenemos dos bloques de motivos que han aumentado a lo largo de las semanas. El primero es motivos psicológicos, incluyendo el miedo a la estigmatización, que se ha más que duplicado desde el principio de la pandemia y que es un motivo muy importante en el sector joven de 18 a 29 años. Y el segundo bloque de motivos es motivos económico-laborales, donde la imposibilidad de no trabajar durante 2 semanas o 10 días porque si no, no cobras, las posibilidades para tomarse baja laboral o el miedo a perder el trabajo son los motivos más importantes. Esta encuesta también pues, nos permite identificar diferencias significativas de género y, como he comentado, también diferencias significativas por patrones de edad. Por ejemplo, cuando miramos el impacto psicológico, el impacto emocional de la pandemia, en dimensiones como un aumento perjudicial para la salud de estrés o de ansiedad o de tristeza o de soledad, resulta que el grupo demográfico que reporta con mucha más frecuencia haber tenido un impacto emocional es la gente de 18 a 29 años. Y por sexo, sin lugar a dudas, somos las mujeres las que reportamos un mayor impacto. También tenemos información sobre el rastreo de contactos. Según la encuesta, un 60 y pico % de los que reportan haber tenido un contacto cercano con alguien positivo de coronavirus reporta que algún rastreador les ha llamado. Si miramos qué naturaleza del contacto han tenido, vemos que la mayoría a los que les llaman son personas que han tenido contacto cercano con un familiar. Es el porcentaje más elevado. Y tenemos porcentajes muy bajos que pensamos que tendrían que ser más elevados cuando las personas declaran que han tenido un contacto cercano con un compañero o compañera de trabajo, por ejemplo. Y bueno, esto es un poco el trabajo que estamos haciendo y aprovecho para animar a quien lo esté viendo a ayudarnos con este proyecto de ciencia ciudadana y a contestar la encuesta. Muchas gracias. Impresionante, ¿no? Todo lo que se puede, pues eso, a través de una encuesta como esta, la facilidad que supone la tecnología, pues saber tanto, ¿no? Y llegar a este nivel de conocimiento. La tecnología también tiene otra faceta, o está teniendo otra faceta. Gracias, Nuria, que creo que nos tienes que abandonar, ¿verdad? Sí, porque se nos ha hecho ya muy tarde. Lo siento muchísimo, ha sido un placer y cualquier pregunta podéis enviármela por email o por Twitter y contestaré. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. Otra faceta, decía, de la tecnología están siendo las redes de telecomunicaciones. Han permitido el teletrabajo, han permitido la teleenseñanza. Tenemos aquí a Isabel. ¿Cuál ha sido la experiencia de Orange en esta pandemia? ¿Cómo han funcionado esas redes y qué han demostrado? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Emilia. En primer lugar, que yo hasta ahora no había intervenido, agradecer a la organización su invitación y un saludo muy especial a todos los asistentes. Efectivamente, sí, las redes de telecomunicaciones han jugado un papel muy relevante durante la pandemia. Es increíble cómo desde el momento en el que se decretó el estado de alarma, todos los operadores de telecomunicaciones nos pusimos en marcha para lograr un objetivo común, que era poder conectar a todas las personas, que todas
y que tuvieran unos servicios acordes a las necesidades del momento, que era pues el teletrabajo, como veremos luego más tarde, pues todo lo que era la asistencia médica a través de videoconferencia. Las redes de telecomunicaciones han estado sometidas a un estrés enorme, pero podríamos decir que lo han superado con matrícula de honor. Para que nos hagamos una idea, durante el confinamiento, el incremento del tráfico de datos, tanto de las redes fijas como de las redes móviles, se incrementó un 30% sobre los volúmenes habituales. El tráfico de lo que es la voz fija se incrementó hasta un 120% de lo que venían acostumbradas y el tráfico de la voz móvil en torno al 60%. Y todo ello, la verdad es que estamos muy orgullosos porque ha sido con una calidad excelente y al menos en el caso de Orange, sin haber detectado ningún tipo de incidencia. Ya no hablando solo de las redes de telecomunicaciones, sino del sector en general de las telecomunicaciones, sí que me gustaría destacar la colaboración público-privada que desde el primer momento se puso en marcha para lograr un objetivo común, que como he dicho antes era la conectividad de los ciudadanos y la prestación de los servicios. Y en este sentido, pues recuerdo que el 20 de marzo los principales agentes del sector llegamos a un acuerdo con el Gobierno para ver cómo podíamos mejorar las redes y cómo podíamos garantizar este objetivo común que teníamos todos en este momento. Y de aquel acuerdo salieron muchos puntos muy importantes, pero entre ellos, por ejemplo, sí que se salió, ¿no?, que las llamadas de emergencia al 061 fueran gratuitas en aquellos momentos en los que había que llamar cuando había algún contagiado o algún ciudadano tenía algún problema. En determinadas provincias estos números tenían algún coste y sí que acordamos que el 061 fuera gratuito. Y además acordamos que entre los operadores de telecomunicaciones no realizáramos ningún pago de interconexión. Luego también acordamos el incrementar los servicios sin coste alguno para los usuarios en la prestación de sus servicios. Se le ampliaron los gigas a muchos de ellos, se le pusieron llamadas ilimitadas. También acordamos garantizar la continuidad del servicio en los centros de atención al cliente. Es verdad que con el estado de alarma, por ejemplo, también en el caso de Orange, el 100% de los empleados en 24 horas estábamos teletrabajando, pero había que atender las llamadas de los clientes, las necesidades, las incidencias técnicas, porque todo el mundo tenía que ponerse a teletrabajar. Los más pequeños de casa tenían que conectarse al colegio y entonces había que garantizar una continuidad del servicio. Y otro de los puntos más relevantes que también acordamos era enriquecer los contenidos audiovisuales, tanto para teleformación como para mejorar la prestación de los servicios. Esa ha sido un poco la experiencia que durante el estado de alarma, los primeros meses del confinamiento, han tenido las redes de telecomunicaciones y el sector de las telecomunicaciones. Os cuento que no dejan de entrar preguntas, así que a ver si tenemos tiempo con la interrupción y todo. Espero poderla extender un poco la sesión para poderos hacer algunas porque son realmente interesantes, ¿no? Pero antes, María, te quería preguntar también, porque aparte de las aplicaciones, Google también ha estado desarrollando tecnología a partir de datos anonimizados y agregados, ¿no? También con este fin, ¿no?, de intentar tomar mejores decisiones a partir de los datos. Exacto. En Google hemos puesto a disposición de las autoridades, de los investigadores y de la sociedad en general herramientas basadas en el uso de datos anonimizados y agregados. Allá por el mes de abril lanzamos una herramienta que denominamos Mobility Reports, informes de movilidad, ofreciendo insights en los cambios de los patrones de movilidad como consecuencia de estas medidas de restricción de movimientos y de distanciamiento social. Son insights en base a datos anonimizados y agregados del historial de localización por país, por comunidad autónoma o unidad administrativa equivalente en los distintos países. Lanzamos en 130 países con datos, como digo, por geografía y por categoría de lugar también. Restaurantes, hubs de transporte, ocio, oficinas, farmacias y supermercados. Aquí, para la protección de la privacidad, aplicamos la técnica denominada de privacidad diferencial, que es, digamos, el estándar de oro dentro de las técnicas de anonimización. Digamos, se añade ruido matemático a una base de datos para preservar esa utilidad de los datos, de modo que ningún individuo o participante en esa base de datos puede ser singularizado, ¿no? La privacidad diferencial, por ejemplo, la utilizamos también en Google Maps para la funcionalidad a través de la cual ofrecemos datos sobre el nivel de ocupación de una tienda o de un local, dando información, por ejemplo, sobre la hora punta, más abarrotada en ese establecimiento, tiempo medio de estancia de los individuos, etcétera. Ahí también aplicamos la privacidad diferencial, de la misma manera que la hemos aplicado en esta herramienta que digo de los informes sobre los cambios en los patrones de movilidad.
También hemos puesto a disposición del público datos anonimizados y agregados en tendencias del buscador, tendencias de búsqueda en Search en relación con el COVID, ¿no? Tenemos una página de tendencias de Search sobre coronavirus específica para España. Y estos insights, pues bueno, al final son útiles. Podemos ofrecer información diaria sobre las top ciudades, top ranqueadas, teniendo en cuenta el volumen de búsqueda sobre COVID de los usuarios, con esas tendencias de búsqueda, con los términos de búsqueda más buscados, más frecuentes a nivel nacional. En Orange también tenéis, ¿no?, gran experiencia en el análisis de datos anonimizados y agregados. ¿Habéis hecho algún tipo de experiencia con ellos en esta pandemia? ¿Y qué otras iniciativas sociales habéis llevado a cabo, Isabel? Pues efectivamente, Orange ha utilizado su experiencia en el uso de datos en la lucha contra la pandemia, ¿no? Para ello, hemos alcanzado acuerdos con las administraciones públicas para proporcionar el análisis de datos, siempre cumpliendo la normativa vigente, tanto de protección de datos como de privacidad, de forma anónima y agregada, y con el objetivo de ver las concentraciones de población que había en puntos concretos y la movilidad que había entre distintos puntos geográficos. ¿Y para qué? Pues principalmente con el objetivo de poder dimensionar los servicios sanitarios, la seguridad pública, las patrullas de desinfección e incluso la provisión de los propios alimentos, ¿no? Concretamente, con el uso de datos hemos realizado dos acciones principales. Uno era un estudio de movilidad en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Participaba también el INE y los gobiernos autonómicos. Y luego también hicimos un estudio de impacto en la economía y en el turismo. Este estudio pues, ha sido en colaboración con el Ministerio de Industria y también con el INE y sigue en marcha dando sus frutos, ¿no? Y es importante resaltar que estas dos medidas Orange en todo caso las ha hecho siempre de forma gratuita y de forma desinteresada, porque no es su negocio, ¿no?, en la actualidad. Y en cuanto a las acciones sociales, pues la verdad es que la pandemia ha llevado a Orange a reforzar su compromiso con la sociedad. Y para ello, además de prestar especial atención, como he mencionado anteriormente, al funcionamiento de las redes, para que los clientes y los usuarios pudieran conectarse y disfrutar de los servicios, hemos desplegado redes en hospitales de campaña e incluso hemos reforzado las propias redes de fibra en hospitales que pues, tenían problemas de conexión. Pero también, de los que nos sentimos muy orgullosos, hemos lanzado dos campañas sociales muy importantes y que han tenido bastante repercusión mediática, ¿no? Que ha sido la de Paciente Conectado, que hemos repartido más de 10.000 dispositivos por hospitales y residencias de personas mayores para aliviar la soledad de las personas que se encontraban hospitalizadas o en aislamiento y que pudieran comunicarse con sus familiares. Luego, más tarde, no sé si podremos ver el vídeo que hemos enviado, porque yo creo que refleja muy bien en qué consiste esta acción social del paciente conectado. Y otra de las acciones sociales que ha tenido mucha repercusión social y de la que nos sentimos muy orgullosos es la de los gigas solidarios. En esta acción han participado más de 5.400 familias en riesgo de exclusión y tenía como objetivo reducir la brecha digital en materia de educación, para que aquellos alumnos que no tenían conexión en ese momento pudieran continuar sus clases online. Entonces, no sé si podremos ver el vídeo que habíamos preparado para que se viera un poco la acción de Paciente Conectado. No parece. ¡Mi hierro! Cuando comenzó la pandemia empezamos a pensar cómo desde Orange podíamos ayudar, contribuir a mitigar los impactos de esta crisis. Y nos vinieron muchas ideas, pero desde el primer momento tuvimos claro que lo mejor sería hacer algo que sabemos hacer bien, que es acercar la tecnología a las personas. Llevamos mucho tiempo trabajando desde la Fundación Orange con los hospitales. Está habiendo muchas personas aisladas, solas, sin poder comunicarse con las personas del exterior, con sus seres queridos. Y precisamente de ese pensamiento nació el proyecto Paciente Conectado, que además encarna un poco los valores de Orange y de su marca, que es te acercamos a lo que te importa. Hemos llegado ya a todas las comunidades autónomas, hemos repartido cerca de 10.000 dispositivos conectados en más de 700 hospitales primero y también residencias de mayores.
Nos llena de satisfacción este proyecto. Solo conocer las historias particulares, los casos que nos llegan desde estos hospitales es magnífico. Pero también el hecho de que hayamos contribuido con los solidarios de Orange, empleados que se ponen a disposición del personal sanitario para explicar cómo funciona y hacer funcionar bien los dispositivos y las herramientas de conexión. Desde aquí agradecer a todo el personal de Orange, a la gente logística, en marketing, tecnología, a todos los que han hecho esto posible, al equipo de la Fundación de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, y también a todas las administraciones públicas que lo han hecho posible y a todo el personal de los hospitales. Muchísimas gracias a todos, es un ejemplo de trabajo en equipo magnífico. Nos están llegando, como os decía, un montón de preguntas. Por ejemplo, yo creo que estaba dirigida a Santiago. Comenta María Monteavaro que si las descargas representan el 10% de la población, ¿qué porcentaje de la población está, si tenéis calculado qué porcentaje estaría haciendo un uso real? Y que si se ha barajado alguna alternativa de trazabilidad para las personas que no disponen de smartphone. Pues a lo mejor de tercera edad o personas sin recursos. Santiago. Sí, efectivamente nosotros nos estamos fijando inicialmente en la adopción por número de descargas y como digo, en los estudios se maneja este 20% al que queremos llegar. Para eso queremos hacer muchas actividades de difusión. Mencionaba el kit de recursos de cartelería, banners, logos que hemos puesto a disposición de comunidades autónomas. Y bueno, pues en todo caso queremos publicar en la web radarcovid.gov.es en cuestión de breves fechas estadísticas que puedan compartirse pues cuando tengamos a todos los territorios, que es nuestra prioridad actual, implantados. No obstante, efectivamente hay un 8% de los teléfonos móviles, mencionando, digamos, pues personas que no pueden acceder a esta tecnología, que no podrían instalarse radar COVID, pero no hay que olvidar primero que es una herramienta de uso voluntario y que no es la única solución a la pandemia. Yo creo que hay que respetar pues, todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias en materia de distancia, de uso de mascarilla, de higiene de manos y no tener la herramienta, si sigues estas medidas, pues te va a procurar en todo caso un cierto nivel de protección contra la enfermedad. Si el resto, quienes pueden utilizarla, la utilizan, pues tendrá un efecto beneficioso no solo sobre ellos como propios usuarios, sino en general sobre toda la sociedad al reducir, atajar, digamos, las cadenas de transmisión de la pandemia. Nos preguntan también que habláis la eficacia en espacios, entornos abarrotados de las aplicaciones de rastreo. No sé si, María, nos puedes decir algo al respecto, en espacios abarrotados o como un transporte público. Bueno, ahí, a ver, al final depende un poco de la eficacia de la fortaleza de la señal de Bluetooth también, ¿no? En principio, a menor distancia, más fortaleza de señal de Bluetooth y luego también, pues, creo que eso lo habéis comentado también, Nuria, en su intervención, pues de si al final tenemos el móvil pues en el bolsillo, de pie, es decir, eso es variable. No te puedo decir un dato exacto o proporcionarte información fiable porque la desconozco. Quizás Santiago aquí tiene más información. Sí, yo creo que evidentemente esto no es infalible y depende de factores como si estás dando la espalda, no estás dando la espalda o tienes, por supuesto, mascarilla y tal. En los parámetros que permite el calibrado de la solución de Apple y Google se han hecho muchos estudios, tanto por estos dos fabricantes como por distintos países. Y hemos llegado a un consenso de calibración donde el contacto estrecho se registra con unos parámetros de Bluetooth que nos garantizan que la persona puede estar con una altísima probabilidad en una distancia inferior a 2 metros. Luego, las entrevistas con los procesos de rastreo manual son los que descartarán, pues en función de si usas mascarilla sistemáticamente o no, el posible riesgo de cara a hacer una prueba diagnóstica o no. Es una herramienta, como digo, complementaria que ayuda, pero que no, obviamente no ofrece una verdad absoluta, ¿no?, sobre si el contacto estrecho ha generado un contagio. Nos preguntan también por cuáles son las diferencias funcionales entre las apps de Google y Apple y la Radar COVID. ¿Quién de los dos? Me responde. Quería decir una puntualización importante. No son apps de Google y Apple. O sea, lo que Apple ha puesto a disposición de gobiernos es una interfaz de programación de aplicaciones para que sean los gobiernos o desarrolladores en nombre de gobiernos quienes hagan su aplicación. Entonces, ahí creo que es un matiz importante entender el concepto de que ponemos una tecnología a disposición de los gobiernos para que estos
desarrollen las aplicaciones sobre ella. Pero bueno, de la tecnología para desarrollar aplicaciones de rastreo, preguntan un poco cuáles serían las diferencias. Pues es que se usan, ¿no? Claro. Expliqué en qué consistía la nuestra. Creo que una característica importante es la mención que hice al modelo descentralizado, que bueno, también en ese modelo descentralizado es el del protocolo de P3T, y bueno, porque creemos que es más garantista con la protección de la privacidad, respeta mejor, digamos, ese principio de minimización de los datos y a la vez permite la obtención, creemos, o sea, está en ese justo equilibrio de permitir también obtener información valiosa desde un punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, una garantía de privacidad era no permitimos el acceso a la localización a través de permisos de la app, pero, por ejemplo, un desarrollador en nombre del gobierno sí que puede desarrollar esa aplicación para, con el consentimiento del usuario, preguntarle pues, su email, su código postal y así poder, por ejemplo, obtener cierta información luego de interés. Yo creo que nuestra tecnología, para mí un punto fuerte es esas protecciones de privacidad también, en el sentido de sistema voluntario, con elección explícita del usuario, con unos beacons y unos códigos que rotan cada 15 minutos, arquitectura descentralizada, cruce de códigos que se produce en el propio dispositivo. Y luego un punto importante es que, bueno, también los códigos solo se retienen un periodo determinado de tiempo, 14 días. Las identidades de los usuarios no son conocidas ni para Google, ni para Apple, ni para cualquier usuario del sistema. Y luego la información que se están intercambiando los dispositivos pues es limitada, o sea, se reduce a unos códigos, que esos códigos ya se van a compartir, que son no personales, esos códigos, y se van a compartir en la medida en que el usuario quiere compartirlos, claro, a través de su aplicación. Y creo que solo tenemos tiempo para una pregunta más, no vamos a poder extender todo lo que querríamos y sobre todo con tanta expectación que ha generado en el público, la verdad. Nos ha preguntado, estaba para Isabel, ¿qué impacto ha tenido la pandemia económico en empresas de telecomunicaciones y que si costó establecer ese diálogo entre las diferentes empresas para adaptarse a la nueva situación? Pues la verdad es que con respecto a la primera, el impacto económico, pues es cierto que, bueno, hubo mucho uso, se ha compensado un poco el incremento de los usos de los servicios de telecomunicaciones con la reducción de los precios que venía con la tendencia de años atrás. Entonces, pues obviamente sí que ha afectado económicamente y ha tenido un impacto en todo el sector de las telecomunicaciones, todo lo que ha sido el estado de alarma, el confinamiento y la prestación de los servicios, pero como la prioridad de los operadores y del sector era garantizar los servicios, pues es verdad que el impacto económico lo hemos asumido con gusto, vamos, entre comillas, ¿no? Y en cuanto al acuerdo para la colaboración pública-privada, la verdad es que no costó en absoluto. O sea, el Gobierno solicitó a los principales agentes una reunión para ver en qué podíamos mejorar y facilitar el uso y la verdad es que no costó ningún esfuerzo. O sea, en cuestión de horas habíamos alcanzado el acuerdo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, a Nuria también, aunque nos ha abandonado antes. Podríamos estar aquí muchísimo tiempo. Espero que la organización nos haga llegar las preguntas porque de verdad que ha generado muchísimo interés en todo el mundo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestras explicaciones y ha sido un placer. Sí, Emilia, muchas gracias.